Es un día muy especial este porque es el día del Señor. Estamos en la iglesia compartiendo las buenas nuevas que están manifestadas en las Sagradas Escrituras. Nosotros pregonamos un Dios que dentro de sus atributos más tangibles es su gran misericordia. Y el hecho que nosotros estemos hoy acá, que tengamos la posibilidad de estar expuestos a la palabra de Dios, es porque esa misericordia de Dios se ha derramado sobre nosotros, nos ha alcanzado, nos ha cubierto, nos ha empapado y aquí estamos empapados, listos para escudriñar las escrituras, para ver qué nos tiene preparado el Señor en su palabra, para que aprendamos juntos, hermanos, porque aquí todos estamos aprendiendo. Cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, conocemos más a Dios. Dios nos ha permitido gozar de la bendición de tener esta compilación de libros en nuestras manos, porque Él quiere que lo conozcamos, que identifiquemos todas sus características, sus atributos, su naturaleza, que entendamos quién es Él y sobre todo que entendamos lo que Él ha hecho por nosotros, para que todos los que estamos el día de hoy acá tengamos oportunidad de gozarnos un día en la eternidad con Él, para que todos los que estamos acá guardemos en nuestro corazón un sentimiento que no es cualquiera el que lo tiene, y es el sentimiento de la esperanza viva de que un día degustaremos de la nación celestial y de la presencia del Señor. Eso es lo que el Señor ha permitido por medio de su palabra, que nosotros conozcamos, y es lo que ha permitido también que nosotros creamos, y por medio de creer en la acción genuina, legítima, exclusiva de Dios para salvarnos, es que podemos gozar de esa esperanza viva, es que podemos decir, gloria a Dios, porque yo sé que si mis días llegan hasta hoy, me espera una eternidad con el Señor. Qué bonito, ¿verdad? Todos comparten ese sentimiento, o todavía hay alguien que necesita escuchar un poquito más de la palabra. Pues hoy es el día, vamos a escuchar la palabra de Dios y vamos a afianzarnos en esa fe que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Vamos a continuar con la primera epístola del apóstol Pedro. Como les digo siempre, no me canso de decirlo, Pedro fue un siervo sumamente utilizado por Dios. Bueno, realmente en las palabras de Pedro se encuentra la sabiduría de Dios, ¿verdad? Porque entendemos que el Espíritu Santo inspiró a Pedro para que él escribiera estas cartas y para que estas cartas pudieran el día de hoy servirnos a nosotros como iglesia, como una referencia de lo que Dios desea de los que somos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, de los que hemos sido redimidos por el Señor Jesucristo. Vamos al versículo 19. Ese es el versículo clave del día de hoy. Hemos venido estudiando esta carta desde el capítulo 1, versículo 1. Ahora vamos al capítulo 2, versículo 19. Capítulo 2. No les había dicho el capítulo, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 19. Primera de Pedro 2, 19. Y el tema de hoy es lo que merece ser aprobado. Y vamos a entender por qué ese tema, ¿verdad? ¿Por qué hay algo que merezca ser aprobado? Dice el apóstol Pedro, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Ustedes pueden ver un versículo corto, un versículo que lo podemos dividir en tres partes, ¿verdad? En la primera parte donde dice, porque esto merece aprobación. Segunda parte, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios. Y la tercera parte, sufre molestias padeciendo injustamente. Pero
estos tres renglones que podemos ver ahí en las Sagradas Escrituras, o este texto tan corto, nos deja una enseñanza que el día de hoy espero que todos tomemos conciencia respecto a esto, pero también que todos descansemos en saber que si en este momento estamos cursando por una dificultad y el día de mañana esa dificultad va a servir para darle gloria a Dios, pues que estemos conformes, que reconozcamos, en primer lugar, la acción de Dios permanente en nuestras vidas, pero en segundo lugar, que Dios es un Dios soberano y que dentro de su soberanía, Él tiene planes perfectos respecto a lo que su voluntad desea que suceda. ¿Qué dice Romanos respecto a la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Miren cómo se le adjunta, ¿verdad? Ese adjetivo, la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y cuando hablamos de Dios, hablamos propiamente o justamente de lo que encierra este atributo de Dios, de su voluntad, ¿verdad? Que es perfecto. Todo lo que tiene que ver con Dios es perfecto. Y podemos descansar entonces en la perfección de Dios. Hemos venido viendo en el capítulo 2, vamos a hacer un pequeño repaso, que llegamos a un punto en el versículo 11, donde el apóstol Pedro, dirigiéndose a los hermanos expatriados que están en la dispersión, recuerdan, ¿verdad? Que esta carta es para los hermanos expatriados. Estaban en la dispersión, eh, obviamente si no estaban en su hogar, si no estaban en las comodidades que ellos estaban acostumbrados a vivir, de repente esta carta les caía como anillo al dedo, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? Ellos estaban en una condición extraña a su realidad, ¿verdad? A su realidad cotidiana. Ellos tuvieron que huir, tuvieron que dispersarse porque había peligro por causa de ser creyentes. Pero Dios en su sabiduría y en su misericordia permitió que Pedro les escribiera palabras de consuelo y palabras de esperanza en esta carta. Y esta carta la dirige a estos hermanos de la dispersión para fortalecer su fe, para afianzar en ellos esa esperanza y ese consuelo de que las cosas que están viviendo son pasajeras, pero que un día ellos estarán en una realidad que es una realidad eterna, que es con el Señor, disfrutando de la presencia del Señor. Entonces, en el versículo 11, Pedro empieza a hablar sobre este tema que es cotidiano en todos nosotros y es esa batalla que existe entre la carne y el alma. Entonces, ¿cuál es la recomendación de él ahí? Que hay que abstenerse de los deseos de la carne, sabiendo que estamos en este mundo por un periodo finito, esto va a acabar, pero que nuestra ciudadanía es una ciudadanía eterna y por eso se refiere a los hermanos como peregrinos y extranjeros. ¿Se acuerdan? Versículo 11. Peregrinos y extranjeros están por un periodo de tiempo corto, son peregrinos. Están, como les dije ya en la clase del discipulado, están viviendo en un tour por la tierra. Es un viajecito por la tierra que no se compara en nada con la eternidad, ¿verdad? Podemos vivir 100 años y aún así esos 100 años no se comparan para nada con la eternidad. Y eso es lo que Pedro les está haciendo conciencia a estos hermanos, para que cobren ánimo, ¿verdad? Ustedes son peregrinos, esto va a acabar. Recuerden que esto va a acabar. Ustedes son extranjeros, ya no pertenecen a este mundo, ustedes pertenecen a una nación eterna, a una nación santa.
Y recuerdan que el apóstol les había dicho que ustedes son pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. ¿Se acuerdan que unos versículos antes les había dicho eso? Entonces les está reforzando esa identidad. Luego en el versículo 12 les hace un énfasis, un señalamiento y les dice que hay que mantener un correcto testimonio como creyente. ¿Y para qué sirve ese testimonio? ¿Por qué nosotros como creyentes debemos de manifestar un buen testimonio? Que los demás, las personas que nos conocen, los nuestros, los que están cerca, y también los que no nos conocen, vean un buen testimonio de nuestro lado, de nuestra parte. Bueno, ese buen testimonio va a servir, dijo el apóstol, para que cuando los que hablen mal de ustedes consideren su vida restaurada, los consideren que ahora ya se les hacen raros, que ya no son los mismos de antes. En el momento que alguien venga y les presente las buenas nuevas de salvación a estas personas, pueda ser glorificado el nombre de Dios, porque ellos van a acudir al arrepentimiento, porque por medio de su testimonio ellos van a identificar lo que Dios hace en las vidas de las personas. Y sigue diciendo el apóstol en el versículo 13 y 14 que hay que someternos por causa del Señor a toda institución y a toda autoridad, ¿se acuerdan, verdad? Hablamos de eso, hablamos de las diferentes autoridades que hay en el mundo. ¿Y para qué sirve que nosotros nos sometamos? ¿Por qué tenemos que ser obedientes al mundo si ahora somos pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa? ¿Por qué tendríamos que someternos a este mundo de incircuncisos? Dirían algunos. No, el Señor es claro y el Señor traza los lineamientos. Y todo lo que el Señor establece es para beneficio de la misma humanidad. Porque el hecho de que un creyente se someta a todas las instituciones permite que las otras personas visualicen en él a alguien diferente, a alguien especial, alguien que respeta a los demás y que respeta lo que está instituido. Y entonces, ¿qué sucede? Los incrédulos van a considerar las buenas obras que estamos ejecutando por medio de someternos y van a acudir al arrepentimiento cuando la palabra de Dios llegue a ellos. Entonces, Pedro está incitando a los hermanos lectores de su carta a que vivan como siervos de Dios. ¿Qué es un siervo de Dios? Ya lo hemos dicho, ya lo hemos estudiado en los diferentes ámbitos de la iglesia. Esa palabra de siervo de Dios se deriva de doulos, ¿verdad? Que en griego es esclavo. ¿Y cuál es una de las características de un esclavo? Que no tiene voluntad propia, que su voluntad está supeditada a su amo y señor. Pero en nuestro caso, nuestro amo y señor es aquel que aunque nuestra voluntad esté supeditada a él, la voluntad de él es buena, agradable y perfecta. Entonces nos conviene la voluntad del Señor aplicada a nuestras vidas. Es mejor que nuestra propia voluntad, porque nuestra propia voluntad nos lleva a cometer muchos errores y muchas veces nos induce al pecado. Entonces, ahora vamos al versículo 15. En el versículo 15, Pedro está incidiendo en los hermanos para que hagan la voluntad de Dios. Porque, y miren qué importante es esto, o sea, todo esto, Pedro lo está planteando como que nosotros, como creyentes, somos una vitrina que está expuesta y que hay ojos viéndonos. Y por eso debemos de vivir como siervos de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Versículo 15. Para que cuando busquen fallas en nosotros, no puedan encontrar ninguna. Miren qué bonito esto. Para que aquellos que a usted lo conocían como el vicioso, el mentiroso, el estafador, el no sé, cualquier pecado que nosotros en el pasado, en nuestro viejo hombre, hubiésemos cometido, ahora se desconcierten cuando los vean y digan, bueno,
Vamos a ver a qué horas cae. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a seguirlo viendo, vamos a seguirlo viendo. Y se van a cansar de ver. Se van a cansar porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que Pedro nos está recomendando acá. ¿Y qué va a pasar con nosotros entonces cuando hacemos la voluntad de Dios? Vamos a vivir como libres de la esclavitud, libres del pecado, libres de todo eso que nos limita para poder servir a Dios. Haciendo la voluntad de Dios, siguiendo estas instrucciones que el apóstol ha venido dando desde el versículo 11, ya vamos por el 16. Nosotros vamos a tener la posibilidad de sentirnos descargados, sin ese yugo, sin esas cadenas de la esclavitud del pecado, y ahora con toda propiedad y libertad vamos a servir al Señor sin sentirnos limitados por nosotros mismos, porque muchas veces no servimos al Señor porque decimos, pero es que yo he hecho tantas cosas malas en mi vida que me da pena, yo creo que yo estoy inhabilitado de por vida para servir al Señor. Si yo me muero y vuelvo a nacer, tampoco podré servir al Señor porque he cometido tantos pecados que no puedo servir al Señor. Pero el Señor no está diciéndole eso, porque antes vimos que Pedro habló en el capítulo 1 que ahora nosotros somos nuevas criaturas. ¿Se acuerdan de eso? Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Ese pecado que nosotros cargábamos, ese pecado que a nosotros nos estigmatizaba, ya no está marcándonos ni sellándonos, porque ahora todo eso se lavó con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora con lo que estamos sellados nosotros es con el Espíritu Santo. Y lo que estamos proyectando ahora son el fruto del Espíritu. Esa es la condición de una persona que ha creído en el Señor, que ha nacido de nuevo y que ahora está viviendo en los caminos de Dios. Eso es lo que les está diciendo el apóstol Pedro a estos hermanos receptores de la carta. Y de igual forma, obviamente, nos lo está diciendo a todos nosotros que somos creyentes y que creemos lo que la palabra de Dios dice. Hay que vivir como libres. Ya el pecado quedó atrás. Dejemos el pecado atrás y dejemos de pecar y sirvamos al Señor. Eso es lo que Pedro está diciéndonos. Y después viene el versículo 17 y vuelve a retomar el tema de la honra, el tema del respeto. Y dice que hay que honrar a todas las personas, a todos. Él utiliza esa palabra absoluta, honrar a todos. Y hablamos de que a veces es difícil honrar a algunas personas, ¿no? De repente la Biblia nos recomienda en diferentes lugares que hay que honrar a nuestros padres, pero ¿y si nuestros padres han sido malos? Estoy obligado a honrar a un padre que ha sido malo conmigo, que nunca se ha preocupado por mí, que me ha dado la espalda cuando lo he necesitado. Estoy obligado yo a honrar a un hermano de la iglesia que un día le pedí un favor y no me lo hizo. Y yo sabía que sí podía hacerme el favor. Pues la Biblia dice honrar a todos. Y cuando la Biblia utiliza términos absolutos, hay que creerlos así. Es honrar a todos, independientemente de quién sea. Luego, vimos ya en el versículo 18 que el apóstol hace un énfasis ya más dirigido hacia las relaciones laborales. Ese fue el último que tocamos, ¿se acuerdan? Nosotros vimos en la palabra de Dios y nos deleitamos con eso y espero que ustedes también recuerden eso, como Dios mismo nos da el ejemplo de ser un trabajador por excelencia, ¿se acuerdan de eso? Y que así como Dios trabaja, nosotros tenemos la oportunidad de trabajar y que aunque estemos en un ambiente hostil de trabajo,
tenemos que estar sujetos a las autoridades de nuestro trabajo. Es difícil, sí, pero es parte de la condición del hombre. ¿Se acuerdan que hicimos referencia a los espinos y cardos? Cuando el Señor le dijo a Adán, entre espinos y cardos vas a producir ahora tu sustento. Dijimos, bueno, probablemente no trabajamos en el campo, pero en nuestro trabajo hay gente que son espinos y cardos. Hay gente que nos dificultan, que nos hacen más pesado la gota de sudor que derramamos en ese trabajo. Pero el Señor dice que hay que sujetarnos a ellos. Es difícil, pero es una ordenanza del Señor. Tenemos que vivir como siervos de Dios. ¿Y en qué redunda todo eso, hermanos? Que aquella persona que de repente en el ámbito laboral nosotros la sentimos hostil, sentimos que está en nuestra contra. Un día, si Dios lo permite y quiere glorificarse de esa forma, por causa de nuestro testimonio, esa persona llega a los pies de Cristo. Porque Él va a decir, hay algo que me desconcierta en la vida. Yo he tratado con innumerables personas, pero hay una persona que me desconcierta, porque aunque yo lo trate mal, Él siempre tiene una sonrisa para mí. Aunque yo lo trate mal, Él siempre me habla del Señor y se preocupa por mí. ¿Qué será? Entonces, cuando alguien llega a hablarle del Evangelio, Él dice, quiero escuchar, quiero ver por qué hay gente que cambia tan rotundamente. Y entonces, ahí se aplica que si vivimos como siervos de Dios, vamos a dar frutos. Ahora vamos con el versículo 19, ya hicimos el repaso, ¿verdad? Ahora vamos al 19. Hablemos entonces de esos términos mencionados en el versículo. Volvámoslo a leer. Primera de Pedro 2:19. Porque esto merece aprobación. Ahí hacemos una pausa, ¿verdad? Y sigue diciendo el apóstol, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Entonces hablemos de los términos utilizados ahí por el apóstol, ¿verdad? Empecemos con esa palabra aprobación. Él dice, porque esto merece aprobación. Bueno, ¿qué es la aprobación? Aprobación es el hecho de considerar algo o a alguien como bueno, como válido, como suficiente o como competente. Está aprobado, es competente. Si es suficiente el producto que me enviaron, está tal cual yo lo pedí, está aprobado. Eh, si es válido lo que usted me está diciendo porque está dentro de los parámetros de la negociación que estamos haciendo, hablando del ámbito secular, ¿verdad? Pero también en el ámbito espiritual, algo válido, algo suficiente, es algo que está conforme a qué? A la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Entonces, ¿qué implica la aprobación? La aprobación implica dar ese consentimiento o esa conformidad, ese beneplácito o permiso o ratificar una acción o un comportamiento. Y el apóstol Pedro dice, esto merece aprobación. ¿Aprobación de quién? Bueno, pues esperemos que sea aprobación de nada más y nada menos que del dueño y señor de todo, el creador de los cielos y la tierra, el originador de la salvación, que es nuestro Señor. ¿Cuál es la aprobación más importante que deberíamos de buscar nosotros, los seres humanos, todos los que somos creación de Dios? La aprobación de Dios.
porque obteniendo la aprobación de Dios, estamos honrando a Dios, estamos honrando su voluntad, estamos evitándonos tener problemas con Dios. Entonces, ¿cuál es la aprobación más importante para una persona? La aprobación de Dios. Y se obtiene sometiéndonos a su voluntad, viviendo con integridad, buscando agradarle a Él por encima de los hombres. ¿Cuántas veces hemos cometido el error de querer agradar a los hombres antes que a Dios? Díganme la verdad, que ustedes también lo han cometido, porque si no solo yo soy el culpable de eso, porque yo lo he cometido un montón de veces. Hemos querido agradar más a un hombre que a Dios en muchas ocasiones. Y hay que pedir perdón a Dios por eso, hermano. Y hay que ser conscientes. Hay que someternos a la voluntad de Dios y recibir esa bendita aprobación de Dios. Entonces, ¿qué implica estar conforme a la voluntad de Dios? Bueno, hacer el bien, demostrar una fe genuina, actuar como un obrero fiel que no tiene de qué avergonzarse, reflejando un corazón contrito. Veamos 2 Timoteo 2:15, actuando de esta forma, procurando con diligencia presentarnos a Dios aprobados como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Queremos ser aprobados por Dios. Procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados. Miren la recomendación del apóstol Pablo acá. Procuremos con diligencia. No está diciendo el apóstol, traten de agradar a Dios para presentarse aprobados. Hagan un esfuercito mayor al que normalmente hacen. Procuremos con diligencia. ¿Qué es diligencia, hermanos? Diligencia es una acción consciente, como dice el hermano, de que queremos hacer las cosas como deben de hacerse. Queremos agradar a Dios. Hagamos las cosas como deben de hacerse, conscientemente, buscando agradar a Dios. Buscar la aprobación de Dios sobre la aprobación humana es fundamental. Pablo lo tenía clarito. Vámonos a Gálatas 1:10. Dice Pablo, pues, y hace esta pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pero si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Él entendía que no podía quedar bien con el mundo y con Dios. ¿Cuál era la forma que nosotros podemos deducir que Pablo podía agradar a los hombres? De repente, su círculo de amigos cercanos, los amigos de la infancia, los compañeros del Sanedrín, el mismo Gamaliel, que fue maestro de él, le pudo haber dicho, Saulo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te veo confundido. Regresa a la senda antigua, entre comillas, ¿verdad? Pablo, ¿qué te pasa? Te has dejado engatusar por esos seguidores de aquel hombre que crucificaron. ¿Qué pasó? Regresa a tus orígenes, Pablo. Saulo, vos sos, acordate que vos ibas bien encaminado. A estas alturas estarías ocupando un buen cargo en el Sanedrín. Pero Pablo todo eso lo tomó como desecho. Eso lo hizo a un lado. Y ahora él dice que a quien él quiere agradar es a Dios antes que a los hombres. Muchas veces nosotros podemos caer en algo parecido a la condición de Pablo.
porque nos hemos desenvuelto en diferentes ámbitos. Y de repente hay ámbitos que hasta son más productivos que lo que estamos haciendo actualmente y nos pueden generar mayores beneficios si regresamos y damos un paso atrás. Pero ¿a quién queremos agradar? ¿A quién queremos agradar? Y miren, hay algo importante, que no solamente podemos querer agradar a los hombres que están en nuestro entorno, ¿verdad? O hombres y mujeres que están en nuestro entorno. También hay un hombre que pesa mucho en nuestra vida que queremos agradar siempre y que muchas veces por agradarlo a él dejamos de agradar a Dios. ¿Y saben quién es ese hombre o esa mujer? El que les digo siempre, el que se mira todas las mañanas en el espejo, nosotros mismos. El que todas las mañanas se levanta y se mira en el espejo, a ese muchas veces lo queremos agradar más de lo que es necesario agradar a Dios. Hay textos bíblicos que revelan que el creyente que ha nacido de nuevo puede comprobar por medio de ellos cuál es la voluntad de Dios, que es buena voluntad, agradable y perfecta. Entonces ya hablamos del tema de la aprobación, ¿verdad? Ahora veamos a qué se refiere el apóstol cuando habla de conciencia delante de Dios. Porque él dice, esto merece aprobación. Si a causa de la conciencia delante de Dios, la persona sufre, ¿verdad? Aunque sea injustamente. ¿Y cuál es esa conciencia delante de Dios? ¿Por qué a causa de la conciencia delante de Dios? Bueno, en el contexto espiritual, la conciencia delante de Dios es ese sentido interno, innato que nosotros tenemos, puesto por el Creador mismo, que nos permite diferenciar el bien y el mal. Nosotros sabemos cuándo estamos agradando a Dios. Nuestra conciencia nos lo indica. Sabemos cuándo vamos a ofender a Dios. Lo sabemos. Muchas veces nos tratamos de engañar para desviar la atención del pecado que estamos cometiendo, pero al final sabemos que hemos desagradado a Dios. Hemos hecho lo contrario de lo que nos está recomendando el apóstol. Tenemos conciencia. Esa conciencia nos permite diferenciar entre la buena voluntad, la agradable y perfecta de Dios y lo que nosotros hacemos en contra de Dios, en rebeldía hacia Dios, en rechazo hacia sus estatutos y sus mandamientos. ¿Qué dice Tito 1:15? Todas las cosas son puras para los puros. Miren qué bonito esto. Todas las cosas son puras para los puros. No estamos hablando de esos puros que se fuman, ¿verdad? Estamos hablando de personas que han sido purificadas por quién? Por el Señor Jesucristo. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Como pueden ver, la conciencia del ser humano puede llegar al punto de corrupción tan grande que ya no le interese ningún tipo de noticia de Dios, ninguna relación con Dios y peor, buscar agradar a ese Dios del que no quiere tener noticia, ¿verdad? Estar sujeto a Dios permite servirlo, no por temor a las consecuencias de desobedecerle, sino por tener una conciencia apegada a su voluntad, para que en la noche que usted se acueste,
y ore al Señor antes de dormir, le diga, Señor, gracias por este día. Señor, gracias por la oportunidad que me diste de reflejar tu luz por medio de la acción que hice hoy en mi trabajo. Gracias porque me has permitido hoy tener acceso a esa persona que venía conmigo en el bus y le pude hablar del Evangelio. Pero muy diferente es estar en el mismo escenario, llegar al momento de acostarse y decir, Señor, perdóname por todos esos pecados que he cometido hoy, perdóname por este pecado, por este otro pecado, por este otro pecado. Es bien diferente esa condición, ¿no? Entonces, estar sujeto a Dios permite servirlo no por temor a las consecuencias de obedecerle, sino por tener una conciencia apegada a su voluntad. Vivir, en llanas palabras, con la conciencia tranquila respecto a cómo estamos viendo a Dios en nuestras vidas, en dónde estamos ubicando a Dios en nuestras vidas, si es nuestra prioridad, si es el rey el que ocupa el trono de nuestras vidas, o en qué situación estamos. Dice Romanos 13:5, por lo cual es necesario estarles sujetos. Hay que buscar la sujeción de Dios, hermanos. Hay que correr al Señor. Él es nuestro Señor y Salvador. Nosotros somos siervos de Dios, somos doulos de Dios. Nuestra voluntad debe estar apegada a la voluntad de Él. El esclavo no tiene voluntad propia, el esclavo se supedita a la voluntad de su Señor. Pues eso es lo que debemos de buscar, hermanos. Nos conviene que la voluntad de Dios prevalezca en nuestras vidas, que cada decisión que tomemos, cada acción que hagamos, cada comportamiento que proyectemos esté orientado a satisfacer la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios. El Señor Jesucristo, con su obra, limpia nuestra conciencia. Por lo tanto, nosotros debemos acudir a Él en comunión constantemente. Hebreos 9:14 dice, una pregunta aquí del escritor de los Hebreos, de la carta a los Hebreos. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es el Señor Jesucristo, hermanos. Él es el que limpia nuestras conciencias. Él es. ¿Y cómo puede usted estrechar ese vínculo con el Señor Jesucristo para que Él venga y limpie su conciencia? Estudiando la palabra de Dios. Eso nos acerca al Señor Jesucristo. Orando sin cesar, tal como Él lo recomendó. Eso nos acerca al Señor Jesucristo. Congregándonos. Eso nos acerca al Señor Jesucristo. Dando testimonio del Señor Jesucristo, saliendo a evangelizar, así como lo hicimos el domingo pasado. Gloria al Señor. Ejecutando todas esas disciplinas espirituales, hermanos. Adorando al Señor con nuestras voces, con nuestros recursos, con nuestras vidas, nuestro trabajo, hermanos. Todo esto, todo lo que usted posee, todo debe de ir enfocado hacia la adoración y la glorificación de Dios. Y nada debe de procurar elevar el nivel de ese que vemos todas las mañanas en el espejo. Acuérdense quién es, ¿verdad? Y por último, el apóstol habla de sufrir molestias y de padecer injustamente. Pedro está hablando específicamente sobre cómo responder ante el sufrimiento injusto. Él
Él no recomienda en ningún momento buscar venganza o revancha. Todo lo contrario, el autor insta a los cristianos a soportar el sufrimiento con paciencia, con una actitud humilde y sobre todo, lo que hemos venido hablando, conforme a la voluntad de Dios. Mantener la fe en tiempos difíciles y soportar el sufrimiento por causa de la conciencia ante Dios es altamente aprobado por Dios, hermanos. Segunda de Corintios 1:12 dice, porque nuestra gloria es esta, dice el apóstol Pablo, el testimonio de nuestra conciencia. Miren qué pesado es esto. Miren cómo pesa el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, les dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. Él menguando en todo momento, no con sabiduría humana, dice, sino con la gracia de Dios. Él, Pablo, exaltando la gracia de Dios, lo que Dios ha hecho por él y lo que Dios ha hecho por los receptores de la carta también, no dándose gloria a él. Su conciencia está tranquila y su conciencia da buen testimonio, porque a quien está dando la gloria y a quien está sirviendo es a Dios y lo hace con sencillez y con sinceridad. El mundo del Evangelio, hablemos, mejor dicho así, la iglesia de Cristo, no consiste y nunca ha consistido en que los que somos parte de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, seamos exaltados. Nunca ha consistido en eso, hermanos. Nunca ha consistido en posiciones de liderazgos, en jerarquías, eh, en grandes dones y talentos que pueden causar en algunos asombro y en otros envidia. Nunca ha consistido en eso la vida cristiana. La iglesia no consiste en eso. La iglesia existe para honrar y glorificar al Señor Jesucristo. El sufrimiento injusto puede tomar muchas formas, desde un maltrato en su lugar de trabajo. Puede ser que lo maltraten injustamente. Puede que alguna autoridad lo maltrate. Vemos casos en diferentes lugares que según como ven a la persona, las autoridades lo respetan o lo irrespetan. Pero Pedro está diciendo que aunque ese dolor del sufrimiento por causa de esa injusticia sea real, es más real y más grande la recompensa de permanecer fiel a Dios en ese sufrimiento. ¿Y saben qué? Merece esa acción de permanecer fiel a Dios en medio del sufrimiento. Merece la aprobación de Dios. No sé ustedes, pero en mi caso particular, cuando estaba leyendo todo esto, estudiando esto, yo creo que en mí se activó un deseo de realmente sentirme aprobado por Dios. Yo espero que estas palabras del apóstol Pedro nos sirvan a todos para salir el día de hoy con ese sentimiento aflorando de nuestro ser. Quiero sentirme aprobado por Dios, aunque esté pasando lo que esté pasando, aunque no comprenda lo que estoy viviendo. Pero yo sé
que si me someto a la voluntad de Dios, va a llegar un final a este sufrimiento y un día estaré gozando con el Señor de las mieles de la eternidad y de la infinitud de su amor. Al sufrir por causa de querer hacer la voluntad de Dios, nosotros estamos dando testimonio de nuestra fe y estamos honrando a ese que se entregó en la cruz. Todos experimentamos dificultades, todos experimentamos injusticias, pero Pedro nos permite ver en su palabra que podemos encontrar propósito en esas injusticias. En lugar de centrarnos en lo malo, en eso que nos está pasando, podemos usar esas pruebas para acercarnos más a Dios y buscar su voluntad, para crecer en nuestra fe. La vida puede ser difícil, pero este versículo nos recuerda que a veces el mayor sufrimiento nos ofrece la mayor recompensa. ¿Cuántos quieren sentirse aprobados por Dios? ¿Cuántos quieren sentirse aprobados por Dios? Amén. Las situaciones difíciles en nuestras vidas no son solo obstáculos, también son oportunidades para crecer, para fortalecer nuestra fe. Hermanos, si usted en este momento está cursando por una dificultad y no entiende por qué, busque en medio de esa dificultad y de esa injusticia que de repente es una dificultad que proviene de una injusticia, pues busque en medio de esa dificultad ser aprobado por Dios. Eso es lo que nos está recomendando el apóstol Pedro en la palabra de Dios. Les invito a que me acompañen en oración para terminar este momento. Padre, gracias. Gracias por la claridad de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque entendemos nuestra imperfección, nuestra finitud, nuestra incapacidad, pero también hemos visto, Señor, tu grandeza, tu sabiduría, tu amor, tu misericordia y sobre todo que todo eso es infinito y eterno y que está puesto a nuestra disposición, Señor. Muchas veces, Señor, te hemos preguntado qué es lo que pasa, por qué me está pasando esto, pero ahora, Señor, permítenos conformarnos y solo decirte, hágase tu voluntad, Señor. Ponemos en tus manos nuestra vida y la vida de cada uno de los que el día de hoy estamos acá y de todos los miembros de nuestra iglesia, todos esos que por alguna u otra razón no pudieron venir. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque guardamos esperanza en el que todo lo puede hacer y en el que todo lo ha hecho por nosotros, que es el Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.